Nos acompaña ya nuestro invitado del día de hoy, vocero del Comité de COVID, ¿no? De la UNAM, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, bienvenido. Somos la red de enlaces sanitarios de las escuelas e instituciones del Sistema Incorporado de la UNAM, pertenecientes a DEGIRE. Qué mejor que tenerte de invitado para que nos puedas actualizar con todo lo de la vacuna. El tema de las vacunas de COVID es un tema muy complejo y aparte que es un tema muy complejo, pues está cambiando constantemente, prácticamente 24/7. Estamos teniendo nueva información diariamente con respecto a los avances de las vacunas. Sin embargo, bueno, me voy a enfocar a los temas más generales para que ustedes tengan un panorama bastante bueno sobre qué es lo que está pasando con las vacunas COVID y cómo es que podemos usarlas en un futuro para poder regresar a nuestras actividades. De tal manera que me voy a enfocar en 5 aspectos fundamentales. Uno es el estado global, tipos y respuestas de vacunas, el pronóstico, y va a haber un par de diapositivas, una dedicada a las alianzas para la distribución y otra a los algoritmos para la aplicación. Este es un mapa que constantemente se está actualizando. Ya ustedes lo pueden consultar básicamente en cualquier momento en tiempo real. Esta es una captura de pantalla que hice el 5 de octubre, pero bueno, se puede hacer una captura de pantalla hoy o en fin. El chiste es aquí que ustedes tengan una idea de dónde es donde se están llevando a cabo la mayor parte de estudios y desarrollos de vacunas a lo largo del mundo. Y como ustedes pueden ver, básicamente pues es en todo el mundo, es un esfuerzo global. Este es el objetivo de esta diapositiva, que ustedes puedan apreciar que en todos los continentes hay esfuerzo global para el desarrollo de vacunas, sin precedentes en la historia de la humanidad, básicamente. Hay más de 200 vacunas candidatas en desarrollo. Aquí en estos momentos, por ejemplo, para octubre había 250, ahora hay 295. En etapa preclínica más o menos se encuentran una gran mayoría y solamente una pequeña proporción, prácticamente el 30% de cualquier vacuna en desarrollo va a poder superar esta etapa preclínica y para poder a la fase clínica. Ahora, es importante que diferenciemos estas dos etapas porque son muy importantes. La preclínica normalmente va ligada al desarrollo de nuevas moléculas que que se prueban en animales. ¿Para qué? Pues para ver cuál es su perfil de seguridad, a cuánta dosis pueden generar una respuesta, qué tipo de respuesta, a qué concentración podemos ya generar efectos adversos graves que pueden poner en peligro la vida y a qué concentración definitivamente no hay ninguna respuesta. Entonces, todos estos perfiles de seguridad se llevan a cabo en la fase preclínica. Una vez que se superan estos perfiles de seguridad y se ve que sí, definitivamente sí emite una respuesta a una determinada dosis de seguridad, pues entonces ya pasamos a la fase clínica. Y en la fase clínica existen 4 etapas, 4 fases. La fase 1 y 2, que corresponden a todas son pruebas en humanos, pero la fase 1 y 2 son en decenas o centenas de humanos. Y la fase 1 y 2 lo que nos va a dar es la posibilidad de saber cuál es la seguridad de la vacuna y cuál es la dosis adecuada para provocar una respuesta. Una vez que completamos estas fases, vamos a pasar a la fase 3. Y la famosa fase 3 es una fase previa a la autorización para una emergencia, la autorización para la aplicación masiva. Y en esta fase 3, lo más importante es saber qué tan eficaz es esta vacuna para poder, pues en este caso, combatir la enfermedad, la carga de enfermedad, disminuir la letalidad o disminuir la transmisión. Entonces, en este sentido, como vamos a ver más adelante, esta fase es sumamente importante porque se hace en centenas de millares o en decenas de millares de personas en varias partes del mundo
también para poder ver diferencias entre grupos étnicos, raciales o incluso entre diferentes grupos vulnerables, ¿no? No es lo mismo cómo reacciona una persona asiática a una persona de la región latina, por ejemplo. Puede haber diferencias y estas diferencias son importantes tomarlas en cuenta. Entonces, de tal manera que los estudios de fase 3 más importantes son los que están arrojando ya una autorización por parte de emergencia, pero básicamente nosotros vamos a cubrir una gran parte de todas las vacunas en desarrollo. Básicamente ahorita las que están a la cabeza son Pfizer, que fue la primera que fue aprobada, pero las que continúan en fase 3 también son Moderna, por ejemplo, que es otra vacuna de RNA, está la de Oxford y AstraZeneca, que es una vacuna de vectores, está la vacuna de CanSino, que también es una vacuna de vectores, la rusa, que es de Gamaleya, Camcovid-Vac. Por ejemplo, aquí en México hemos escuchado hablar de Coronavac, que también es de Biotech, una farmacéutica alemana. Está también, por ejemplo, Janssen, que justamente está desarrollando sus estudios fase 3 aquí en México. Y está, por ejemplo, Sinopharm, que recientemente ha dado de qué hablar porque parece ser que no hay una buena respuesta, una buena cobertura que genere una buena protección. O sea, esta protección se acerca al 50%. Bueno. De tal manera que nosotros tenemos varios tipos de vacunas que podemos distinguir y podemos clasificar como se ve en el pastel. Básicamente están las vacunas que más se están desarrollando en el mundo y que más se están investigando para generar una respuesta protectora contra COVID, son las de subunidades de proteínas, que representan el 40% del desarrollo de vacunas en el mundo. Están ¿y qué tipo, por ejemplo, qué vacunas tenemos en subunidades de proteínas? Por ejemplo, está Novavax, que es una vacuna que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses. Vectores no replicantes está en el 40%, ya veremos cuáles son los vectores replicantes y no replicantes. De RNA el 15%, que es una pequeñita fracción, pero son las que van a la cabeza digamos que en la carrera contra el tiempo, que es Pfizer y Moderna, por ejemplo. Las vectores no replicantes, pues está, por ejemplo, la rusa, está también la de CanSino, que también es no replicante, y está la de Oxford y AstraZeneca, que también es no replicantes, usa vectores no replicantes. También tenemos otro tipo de vacunas de proteínas similares a virus y de vectores replicantes o de bacterias o de virus vivos atenuados que representan una pequeña proporción y que, bueno, van a irse desarrollando poco a poco. De subunidades de proteínas, por ejemplo, se están desarrollando también el proyecto en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, es precisamente de este tipo de vacunas de subunidades de proteínas y hay algunas que se están desarrollando en México junto con otros equipos de investigación de tipo bacterias replicantes. Pero bueno, entonces, lo más importante también de esta diapositiva, no sé si se vea adecuadamente, pero si no, ahorita la ponemos. Déjenme nada más, porque va a ser importante que ustedes entiendan esta parte. Para nosotros poder comprender estos términos que van a ser muy empleados en los siguientes meses aquí y que van a generar mucho interés, mucha controversia, es cómo es que se genera la respuesta inmune y cómo es que funcionan las vacunas. Entonces, sí me gustaría que viéramos más o menos a modo general cómo es que se provoca una enfermedad, porque va a ser importante para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunidad y de protección de vacunas. Nosotros tenemos aquí al coronavirus que todos pueden ver en el ambiente, en las superficies, que alguien expulsa a través de la tos, de los estornudos, y entonces a través de un receptor AC2 que está
en todo nuestro cuerpo, prácticamente en muchas de las células de nuestro cuerpo, pero sobre todo en la cavidad nasal y en la cavidad de la garganta y también en la parte de la conjuntiva de nuestro ojo. Hay una gran cantidad de receptores AC2 que es justamente en donde se va a pegar la proteína S, que es la proteína en espiga, que le confiere el nombre de corona al coronavirus. Entonces, una vez que esta proteína S encuentra un receptor AC2 en alguna de las células, entonces se pega ahí, se adhiere y se interna e invade a la célula. Una vez que el virus entra a la célula, entonces pierde su cubierta, ¿no? Pierde su cubierta y entonces libera el material genético que contiene esta partícula viral, que es un RNA. Un RNA que por sus características ya está listo para que sea traducido este código genético a proteínas que codifican a un virus completo, una partícula viral, de tal manera que en la célula humana ocurre el ensamblaje del virus y nuevamente la reproducción viral hasta que hay una cantidad suficiente de partículas virales dentro de la célula tal que la hace explotar o la hace morir y entonces libera muchas más partículas virales de las que entraron. Una vez que las partículas virales son liberadas, entonces pues las células de nuestro sistema inmune las detectan y entonces comienzan a generar esta protección, esta respuesta inmune protectora, o pueden llegar a generar una respuesta inmune tal que sea muy agresiva y entonces provoque daño celular también, no nada más eliminación viral. Pero bueno, entonces es así como estas células inmunológicas producen anticuerpos específicos contra la proteína S, la proteína en espiga, que es la que reconoce una gran mayoría de nuestras células humanas y una gran mayoría de los anticuerpos. Pero no solamente va dirigida en contra una proporción específica de la proteína S, sino entre toda la proteína S, es como los anticuerpos se pegan ahí y entonces evitan que más virus se internen a las células o nos infecten, ¿ok? Entonces, esta respuesta, si es lo suficientemente enérgica, lo que va a ocurrir es que no solamente vamos a generar anticuerpos, sino también hay otras células que se van a estimular lo suficiente como para poder generar una memoria. Y esta memoria nos va a ayudar a combatir nuevas infecciones o futuras reinfecciones. Entonces, eso es lo que pasa a grandes rasgos cuando estamos hablando de esta inmunidad de anticuerpos y de las proteínas en espiga, las proteínas S, y de los anticuerpos y la inmunidad a largo plazo. Entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación porque va a ser importante para que comprendamos lo demás. Bueno, con respecto a los tipos de vacunas, como ya vimos, hay varios y vamos a ir pues detallando algunas ventajas y desventajas con respecto a las vacunas. Están las de virus vivos atenuados, que no hay muchas en desarrollo. Normalmente las vacunas de virus atenuados nosotros las podemos encontrar en las vacunas de sarampión, en la vacuna de varicela, contra varicela, en la vacuna contra poliomielitis, la oral, y en la vacuna contra la fiebre amarilla, por ejemplo, para aquellos que han viajado y que requieren este tipo de vacunas obligatorias. Estas son las vacunas de virus vivos atenuados. En este caso hay muy pocas y están pues básicamente hasta atrás de la fila. ¿Por qué? Porque requieren mucha infraestructura para poderse desarrollar. Pues ya que como están manipulando virus vivos que pueden infectar, entonces requieren laboratorios muy complejos de tecnologías muy complicadas, que hay muy pocos en el mundo y tardan mucho tiempo. ¿Qué ventajas tiene? Pues como es un virus completo y que está en capacidad de poder infectar y de reproducirse en nuestro cuerpo, pues induce una respuesta muy importante, muy enérgica y por supuesto que asegura una buena inmunidad. ¿Qué desventajas? Pues ya les comenté la principal, que es que requiere una gran tecnología. También está la parte de virus inactivados o virus que no pueden reproducirse. Son estables, pues son seguras comparadas con los virus atenuados. Se requiere una infraestructura también importante para poder inactivar estos virus. Ya ha sido probada con otros SARS-CoV, por ejemplo, el SARS, el que se describió
en China, en Hong Kong, en Canadá, y entonces ya se puede aplicar esta tecnología y se puede combinar con otras sustancias que hacen aseguran una respuesta más enérgica. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Pues que requiere refuerzos, ¿no? Para poder garantizar la inmunidad prolongada, y pues se tiene que manipular también el virus para poderlo atenuar. Entonces también es muy poco probable que se vean este tipo de vacunas a corto plazo. ¿Cuáles son las vacunas que vamos a estar o que tenemos que estar más al pendiente, sobre todo y que sobre todo van a tener una cobertura importante cuando toque vacunarse a la población de 40 años y menos, que es una población, bueno, que importa porque son básicamente mucha de la población escolar? Pues están las subunidades de proteínas, no cuentan con componentes virus virus vivos, ¿no? Entonces, son partículas virales que se pueden hacer y manipular muy fácilmente en el laboratorio. Se pueden producir a gran escala de manera fácil, porque pues al ser proteínas, pues hay una manera muy sencilla de poderlas reproducir. Las desventajas es que a veces no pueden inducir una buena respuesta inmunológica. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que nosotros inyectemos un virus completo a nuestro cuerpo, va a reaccionar de manera natural, a que inyectemos nada más una proteína, pues no va a reaccionar de manera intensa, va a tardar en reaccionar y a lo mejor no vamos a provocar una reacción suficiente como para generar anticuerpos o memoria, que es lo más importante. ¿Cuál ejemplo es esta subunidad de proteína? Pues está Novavax. Novavax ya está en el estudio fase 3, está hecha a través de una parte de la proteína en espiga, requiere 2 dosis, con una separación de 3 semanas entre cada una. Se han probado ya 2 concentraciones y se han probado pues aquellas combinaciones sin adyuvante y con adyuvante. Y el adyuvante que se ha probado se llama Matrix. Ahora, ¿por qué nos interesa saber si una vacuna tiene o no un adyuvante? Porque estos adyuvantes normalmente pueden llegar a causar ciertas reacciones alérgicas que pueden llegar a limitar su uso en algunos lugares. Ahora, también los adyuvantes pueden llegar a sufrir daños cuando pues la cadena de frío se rompe. O sea, cuando una vacuna supera los 8 grados de temperatura o baja tanto que alcanza un punto de congelación, sobre todo en este tipo de unidad de vacunas de subunidades de proteínas. Entonces, por eso es importante si tienen o no adyuvantes. Entonces, Novavax es una de las que va más avanzada de subunidades de proteínas y seguramente en los siguientes meses estaremos viendo cómo ya se distribuye de manera masiva ante su autorización de emergencia. También están las vacunas basadas en vectores, y aquí hay 2 tipos de vacunas basadas en vectores, los que se replican en nuestras células y los que no se pueden replicar. Obviamente que los que no se pueden replicar en nuestras células tienen un mucho mejor perfil de seguridad, y por ejemplo la vacuna de CanSino es de vector no replicante, la china que se está probando aquí en México, en Jalisco. Está también la vacuna de un vector no replicante, que es la de Oxford y AstraZeneca, que ya está autorizada desde el 4 de enero en nuestro país para su uso, y que la Fundación Carlos Slim, a través del laboratorio Leomont, ha importado tecnología para poder envasar y embalar estas vacunas producidas en Argentina. Entonces, y está también, por ejemplo, las de vectores no replicantes. También está la del Instituto Gamaleya, la rusa, que mucho se ha hablado al respecto en estas últimas horas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues podemos nosotros elegir la parte del material genético del virus que nosotros queremos insertar a este vector, a este vehículo, a este adenovirus. Generalmente es un adenovirus, un virus respiratorio que conoce nuestro cuerpo. Entonces seleccionamos la sección genética que nosotros nos interesa que se reproduzca en este vector, y se la incorporamos con algunas modificaciones al adenovirus o al vector, y entonces pues la elabora y la expone
en su superficie, de tal manera que cuando lo inyectamos, las células van a reaccionar ante la presencia de un virus, que es un adenovirus, el vehículo, y van a identificar la proteína en espiga, que es la que nos interesa que tomen como referencia para hacer los anticuerpos. Evita la manipulación de partículas infecciosas, por lo cual es muy fácil, muy rápido su manipulación. No necesitamos laboratorios muy sofisticados, y ya hay experiencia con los virus del MERS-CoV, que son los del Medio Oriente y que se identificaron en el Asia Meridional. Tienen alrededor de un 60% de similitud con el virus SARS-CoV-2, y se describieron en alrededor del 2012, 2013. Entonces, ya se tenía cierta tecnología que se usó precisamente. Por ejemplo, Gamaleya, Rusia, utilizó esta tecnología del MERS-CoV para poder desarrollar rápidamente una vacuna contra el SARS-CoV-2. También lo mismo hizo Oxford. La Universidad de Oxford ya tenía una vacuna en desarrollo con la plataforma del MERS-CoV de vectores no replicantes, y entonces lo único que hizo fue sacar la sección que había introducido del MERS-CoV y la sustituyó con la que interesaba del SARS-CoV-2. Las desventajas, pues la desventaja de es que nuestro cuerpo, si se infectó recientemente o sufrimos una enfermedad respiratoria por el adenovirus que nos están inyectando, bueno, entonces puede haber una respuesta ya anticuerpos contra ese adenovirus, y entonces puede haber una pobre respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo ya lo conoce y pues no le hace caso. Cosa que, por ejemplo, Rusia, la vacuna rusa, es muy importante que ocupe 2 vectores diferentes de adenovirus. Entonces eso puede darle una ventaja con respecto a la de Oxford, por ejemplo, o a la de CanSino. Y bueno, ejemplos de vacunas de estas, ya les mencioné la de Oxford, se llama ChAdOx1 y su nombre comercial es AZD1222. Y la vacuna, bueno, y hasta el momento está en proceso de autorización en algunos países, pero ya está autorizada para su uso de emergencia aquí en México y en el Reino Unido. Y en toda la Unión Europea también ya se está por autorizar, aparte que ya se está también autorizando o ya está autorizada en Estados Unidos, ¿no? Tiene un buen perfil de seguridad, mayor al 90%, se puede aplicar en 2 dosis, y la ventaja también de este tipo de vacunas de vector no replicante es que se puede preservar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, lo cual lo hace ideal para su distribución masiva, porque pues esa es la tecnología que nosotros tenemos prácticamente todas las unidades de salud de nuestro país para poder ministrar vacunas. No así aquellas de Pfizer, por ejemplo, que tienen, o de Moderna, en donde tenemos que alcanzar temperaturas de ultracongelación o de congelación. ¿Qué otras vacunas hay disponibles? Pues ahora sí que las que más han llamado la atención, porque son las que primero se han autorizado y ya se están aplicando incluso en grandes cantidades de poblaciones. Ya llevamos más de 50 millones de dosis aplicadas en todo el mundo de, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y de Moderna también, sumadas, son las de ARN. El ARN es pues prácticamente el contenido del SARS-CoV-2, de este virus. Entonces, lo que se hace es que nada más se selecciona el ARN, el fragmento de ARN que queremos que reproduzca nuestras células, y ese es el que se inyecta en nuestro cuerpo a través de la vacuna. Entonces, en este caso, las vacunas de ARN se seleccionó el código genético de la proteína en espiga, la proteína S, y por eso es que estamos muy, muy interesados en cualquier mutación que afecte a esta proteína S. Entonces, las vacunas de RNA lo que hacen es seleccionan ese fragmento, esta sección de material genético que codifica para la proteína en espiga, lo envuelven como el material genético, el ARN. Si nosotros lo inyectamos en nuestro cuerpo, se degrada muy fácilmente,
lo tienen que proteger para que no se degrade tan rápido y entonces alcance el tiempo de introducirse en las células y replicarse y poderse reconocer. Entonces lo envuelven en una cápsula. Esta cápsula es una cápsula de nanopartículas de lípidos, o sea, de grasa, por así decirlo. Entonces, y esta es que semeja mucho la cápsula de todas las células de nuestro cuerpo. Básicamente de eso está hecho, de lípidos. Entonces, lo envuelven en esta cápsula y para darle estabilidad a la cápsula y que no se rompa y aparte que dure más en nuestro cuerpo, le ponen una sustancia que se llama polietilenglicol, PEG, se llama PEG. Y esta sustancia es la que se ha identificado como la causante de las reacciones alérgicas, de estas reacciones alérgicas que se llegan a producir en 1 de cada 100,000 personas, ya se ha visto, por lo menos en la vacuna de Pfizer y en la vacuna de Moderna. Entonces, si se fijan, tiene 3 composiciones, el material genético, que es el ARN, después la cápsula que lo envuelve, que pues no es no es relevante porque pues básicamente está hecha de la misma material que pues todas las envolturas de nuestras células. Y lo que sí es relevante es la sustancia que se le aplica a esa cápsula para que sea resistente, ¿no? Que es este PEG 2000, que es lo que puede llegar a causar las reacciones de choque anafiláctico, las reacciones severas. Entonces, por eso es que algunas personas que han tenido estas reacciones alérgicas severas a medicamentos o a medios de contraste, es que se recomiendan no vacunarse contra estas porque tienen la misma sustancia, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Que es muy rápido la manufactura y la actualización también es rápida. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos el material genético del virus, extraemos ese material y lo incorporamos a la vacuna. Ahora, si esta proteína en espiga llegara a modificarse suficiente como para dañar la protección que está generando las vacunas, pues otra vez hacemos un update, una actualización de esta nueva mutación, la introducimos y la replicamos en todas las vacunas y ya, listo. No hay gran complicación una vez que se ha desarrollado la tecnología. Obviamente tardó décadas en desarrollarse esta tecnología, pero bueno, ya la tenemos. Desventajas, pues hay algunas reacciones adversas, precisamente por lo que les comento, que necesitamos algunas sustancias para hacer que el ARN no sea tan lábil en nuestro cuerpo y pueden llegar a ser inestables. Y por eso es que se tienen que ultracongelar, que tienen que mantenerse la mayor parte del tiempo a temperaturas de menos 70 grados centígrados en el caso de Pfizer y a menos 20 grados centígrados en el caso de Moderna, porque llegan a ser inestables. Por eso necesitan esta ultracongelación. Estas son las desventajas que vemos, ¿no? Ahora, son altamente eficaces. Eso no lo sabíamos hasta hace unas semanas. Eso es nuevo para todos. No sabíamos el potencial que tenían de ser eficaces estas vacunas. Y ya sabemos que parece ser muy eficaces. Más del 95% en el caso de Pfizer, más del 94% en el caso de Moderna. Necesitan 2 dosis. Esa también es una desventaja con respecto a otras vacunas, que nada más necesitan dosis única. Por ejemplo, en el caso de Moderna, necesita 2 dosis con separación de 4 semanas entre cada una. Y en el caso de Pfizer BioNTech, que se llama la BNT 162b2, es la que se está aplicando en todo el mundo ahorita, en México también, pues se necesita una separación de 3 a 4 semanas entre la primera y la segunda dosis. ¿Qué es lo que sabemos en estas semanas que salió de información nueva con respecto a la vacuna de Pfizer y BioNTech? Sabemos que, porque hay mucha controversia en si las dosis que se están fabricando se guarda la mitad para asegurar un refuerzo o se aplican todas las que hay y ya después se espera uno a que haya más producción. Lo que sabemos es que se tiene que respetar el periodo de hasta 28 días para aplicar la segunda dosis. Sí se tiene que aplicar una segunda dosis. No se puede exentar a las personas de aplicarle una segunda dosis y no se puede esperar mucho tiempo. Se tiene que respetar el periodo máximo de 4 semanas entre cada una. ¿Por qué? Porque si bien la primera dosis a los 12 días después de aplicarse se confiere una inmunidad del 52% de protección,
para evitar desarrollar COVID-19. Bueno, con la segunda dosis se asegura que esta protección se eleve por arriba del 95%. Entonces, sí es muy importante aplicar la segunda dosis y esperar a que a 7 días después alcance esta protección mayor al 95%. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sabemos. ¿Qué pronóstico tenemos en cuanto a la probabilidad de que por lo menos las vacunas se comiencen a autorizar en los diferentes países? Bueno, este es un pronóstico que se publicó en octubre, ya se ha estado actualizando, no de manera en papel, pero todos sabemos que se está actualizando y toma en cuenta 3 etapas que debemos de todos tener en la mente para estimar cuándo estarán llegando las vacunas y cuándo estarán pudiendo reactivarse las actividades presenciales de clases o de otro tipo de actividades como el turismo, ¿no? Y otro tipo de actividades como el trabajo de oficina. Bueno, se tienen que considerar 3 etapas: el desarrollo, la manufactura y la distribución. El desarrollo, básicamente, pues ya lo vivimos todo el año pasado, ¿no? La primera vacuna que empezó a desarrollarse en el mundo son las de RNA, pero fue la de Moderna, que tenía ya la secuencia para poder iniciar la producción, o bueno, la producción para las pruebas, el 13 de enero. El 13 de enero del año pasado, y hoy estamos creo que estamos a 10, todavía no sé bien, pero sí, a 13 de enero, justo hoy, hace un año, se estaba iniciando con la producción de la primera vacuna contra COVID, que es la de Moderna. Y bueno, ahorita ya se están aplicando. Entonces, todo un año se tardó la ciencia en desarrollar las vacunas, las primeras. Después pasamos a la manufactura. Afortunadamente, el desarrollo y la manufactura en este año se hizo de manera paralela. Eso nunca se había hecho. Primero se esperaba que se desarrollaran todos los estudios y ya después se procedía a la manufactura a gran escala. Ahora no, ahora se hizo paralelamente y pues, se arriesgó mucho, pues con la finalidad de tener muchas dosis disponibles en caso de que fueran exitosos los estudios de investigación. Y en este momento, bueno, entonces tenemos la distribución. ¿Qué pasa con la distribución? Tenemos 2 problemas. La distribución pasa por vuelos comerciales en una gran parte del mundo y los vuelos comerciales pues ahorita están paralizados. Entonces se está utilizando la poca capacidad de carga que hay en el mundo de vuelos de carga, exclusivamente carga, para poder distribuir las vacunas en todo el mundo. Sin embargo, mientras siga paralizada la industria de la aviación civil, va a ser muy difícil poder distribuirla de manera más rápida en muchos lugares del mundo. Ajá. Ahorita, por ejemplo, está paralizada la mitad, o sea, la mitad de la industria civil de aérea, de aviación civil, está paralizada, no ha retomado el vuelo. Cuando empezó la pandemia estaba paralizada el 90%. Entonces, y la industria de la aviación de cargo representaba alrededor del 30% de los envíos en todo el mundo antes de la pandemia, y el resto lo hacía la aviación civil, o sea, el 70%. Y ahora ya remontó la industria de cargo, ya creció alrededor de un 50% y ahorita ya está operando pues al 80% de todas las mercancías se están distribuyendo por la aviación de cargo. Bueno, entonces, la probabilidad de que por lo menos una vacuna se autorice en todo el mundo ya se está dando, justamente se está cumpliendo el pronóstico a partir de enero que se dio el visto bueno por parte de la Organización Mundial de la Salud de que Pfizer sea la primera vacuna autorizada para emergencia en todo el mundo. México se adelantó, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea por separado, pero en todo el mundo ya está autorizada Pfizer. Entonces, esto va a ir sucediendo y van a ir cayendo en cascada algunos países con las autorizaciones locales. ¿Qué vacunas son más probables que se autoricen? Primero, pues las de RNA fueron unas, pero también las de vectores virales no replicantes, que es la de Oxford que ya se autorizó, y ya nada más estarían faltando las más importantes, que son las de subunidades de proteínas en autorizarse, como la de Novavax. ¿Qué pasa con pues con las previsiones?
de cuándo será posible alcanzar esa famosa inmunidad de rebaño. Bueno, eso lo tenemos que ver de manera local, a nivel nacional, y lo tenemos que ver también a nivel internacional. A nivel internacional, este es el escenario. Tenemos que producir suficientes dosis para cubrir a 115 millones de trabajadores de la salud en todo el mundo. Los trabajadores en primera línea de atención, que no son todos, pero son los más importantes a cubrir. Por ejemplo, si nos vamos también con los adultos mayores, que es el segundo grupo prioritario, porque su mortalidad cuando les da COVID incrementa 4 a 5 veces lo que pudiera ser un caso menor a 65 años. Cuando uno supera la barrera de los 65 años, tiene 4 a 5 veces más probabilidad de morir. Entonces, por eso es importante que se vacune este grupo prioritario. Pues se tendrían que producir alrededor y distribuir alrededor de 1.615 millones de dosis iniciales para cubrir a toda la población de adultos mayores. Ahora, cuando ya nos abarcamos también al tercer grupo prioritario, que son los adultos con comorbilidades, estaríamos hablando de que aparte de los 115 millones de trabajadores de salud, los 1.615 millones de adultos mayores, tendríamos que agregarle a los 4.265 millones de personas con comorbilidades. Y para el resto del mundo, bueno, pues tendríamos que producir alrededor y distribuir alrededor de 18,000 millones de dosis mínimo. Entonces, esto nos deja con un escenario en donde la distribución y la aplicación de las vacunas no va a ser inmediato. Se contempla que el mundo está alcanzando una inmunidad de rebaño entre el 2022 y el 2024. Sobre todo, el 2024 se está proyectando para alcanzar al grupo no prioritario. El 2022 se está proyectando para alcanzar una inmunidad de rebaño en trabajadores de la salud, adultos mayores de 65 años y algunos adultos con comorbilidades, no todos. Entonces, no va a ser sencillo vacunar a tantas personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a plataformas que nos den acceso a nivel internacional a esta cantidad inmensa de millones, de miles de millones de dosis? Pues tenemos la plataforma de COVAX, que es la más importante, va a brindar cobertura del 30% de la población en una primera etapa. Se contempla distribuir vacunas que consideren un esquema de 2 dosis para su aplicación a un costo de $1.6 por dosis, ¿no? Entonces, a esta alianza está adherido México, pero, a ver, aquí es importante que también entendamos dos cosas. Una es, idealmente todos los países debieron de haberse adherido el 100% de sus dosis a la plataforma multinacional que es COVAX. Sin embargo, hay países que se fueron por la libre y esto incluye a México. México también se fue por la libre, aplicó la parte de nacionalismo en vacunas, aunque no produzca ninguna, pero la aplicó. Así como Estados Unidos, que produce vacunas, casi toda la Unión Europea que produce vacunas, Canadá, que tiene bastantes buenos recursos para comprar vacunas, Australia, en fin, todos los países bien desarrollados, no solamente se adhirieron a COVAX, sino también establecieron acuerdos y concretaron contratos bilaterales para la compra de vacunas por separado, por aparte, de tal manera que les diera acceso rápido a vacunar a una mayor cantidad de población que solamente con COVAX, que de primera instancia está garantizando una cobertura del 30% de la población en cada uno de los países adheridos. Entonces, por eso es que México y otros países están ahorita ya compitiendo contra el tiempo para poder abarcar una mayor parte de la población conforme van llegando las dosis. Esta es un esquema que ya lo abordamos en las diapositivas anteriores. Recuerden que esta es por prioridades, la vacunación va a ser por prioridades, no va a estar disponible de manera comercial, vacunas sobre todo, o por lo menos en este año. Si acaso estarán disponibles de manera comercial para su compra directa, será a finales de este año y es poco probable, mientras no haya una oferta suficiente de vacunas para garantizar una cobertura total de la demanda de los gobiernos, de los estados, pues
no va a ser posible la distribución en el sector privado. Y obviamente aquí lo que me interesa que vean básicamente nada más es la curva, no lo que está escrito. Esta curva representa bastante bien cómo es que se va a comportar las etapas de vacunación y cómo es que se van a limitar. Pues al principio, generalmente la primera mitad de este año, va a haber dosis limitadas básicamente de vacunas. Entonces no vamos a poder hacer grandes esfuerzos por vacunar a muchas poblaciones. Va a depender básicamente de lo que les esté entregando a los gobiernos las farmacéuticas. Entonces vamos a ir ascendiendo poco a poco en la cantidad de dosis que nos van llegando. 500,000 de dosis es muy poco para un país de pues, más de 130 millones de habitantes. Es muy, muy, muy poco. Entonces, apenas vamos empezando. Todavía estamos en dosis limitadas. Después va a haber un ADIR en donde ya va a haber una gran cantidad de dosis disponibles, una gran cantidad de stock y entonces ya vamos a poder distribuir de manera adecuada y abarcar a gran parte de la población prioritaria. Y después va a haber una etapa en donde se va a regularizar todo el proceso y entonces se va ya que se vacunó al grupo prioritario, entonces ya se va a proceder a vacunar al resto de la población conforme vaya acudiendo y conforme vayan disminuyendo las tasas de mortalidad. Entonces es así como estamos esperando que se alcancen estas inmunidades de rebaño, que para México se ha calculado que la inmunidad de rebaño se alcance cuando la población, la proporción de población vacunada sea del 75% más. Y esto está contemplándose alcanzar a finales del primer trimestre del 2022. Doctor Jorge Baruch Díaz, de verdad disfruté muchísimo toda la información, es usted un excelente ponente, porque para alguien como yo que no soy del rubro, estuvo muy claro toda la información y creo que hay dos roles muy importantes que usted ha cubierto durante esta presentación. Uno es esa rama de vincular a la UNAM con los distintos grupos y de Gires siempre es un grupo que vincula la universidad con las escuelas privadas. Así es que le agradezco mucho que toda esta información, y la voy a llamar también capacitación, la haya ofrecido de esta manera para que todos nuestros oyentes puedan a su vez platicar de esto con la gente que está a su alrededor, con los alumnos con los que comparten tiempo y clases, para que se vaya haciendo una cadena de una información real. Y la enorme ventaja de que nos haya permitido grabar su presentación para que de viva voz los maestros que así lo requieran o coordinadores de salud la puedan volver a ver y a repetir.